Perlas del libro de Mateo. El complot para prender a Jesús. Jesús es ungido en Betania. Judas ofrece entregar a Jesús. Institución de la cena del Señor. Jesús anuncia la negación de Pedro. Jesús ora en Getsemaní. Arresto de Jesús. Jesús ante el concilio. Pedro niega a Jesús. Son los temas que trata el capítulo 26 del libro de Mateo. Padre nuestro que estás en los cielos, nos dirigimos a ti, Señor, para pedirte que nos permitas entender tu palabra, que nos permitas encontrar las enseñanzas para nuestra vida de la historia registrada cuando estuviste tú aquí en la tierra. Nos ponemos en tus manos, Señor, dispuestos a ser instruidos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Apreciados hermanos y hermanas de esperanza, continuamos con nuestro estudio de las perlas del libro de Mateo. Este es uno de los capítulos más extensos, tiene 75 versículos. ¿Qué perlas encontramos en este libro, en este capítulo? El complot para prender a Jesús. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Aquí encontramos nosotros varias perlas. Primera perla: quien tiene claro cuál es su misión, seguirá adelante a pesar de los peligros, a pesar de los miedos. Seguirá adelante. Jesús tenía claro cuál era su misión. Sabía que sería entregado, sabía que sería crucificado. Segunda perla: si bien es cierto que casi todos tenemos miedo a la muerte, a pesar de ese miedo debemos seguir avanzando. Nuestra fidelidad a Dios no debe romperse por miedo a la muerte. Él tiene la solución al problema de la muerte. Él era consciente, sabía para qué había venido, cuál era su misión. El Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Si usted tiene claro su misión, siga adelante, a pesar de los miedos. Faltaban solo 2 días para su muerte. Esto es como cuando una persona está frente a una enfermedad terminal, pero ni aún las personas con enfermedad terminal tienen la fecha exacta. Jesús sabía exactamente en qué momento moriría. ¿Por qué? Porque todo lo que hace Jesús o todo su ministerio estuvo basado al plan de salvación, estuvo basado según el cronograma profético. Daniel 9 habla acerca de su crucifixión. Mientras Jesús tiene claro su misión, por otro lado, los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo, también tenían claro lo que tenían que hacer. Y se reunieron en la casa del sumo sacerdote Caifás. Presten atención quiénes se reúnen y para qué se reúnen. El sumo sacerdote, los principales sacerdotes, escribas y ancianos, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. ¿Cómo es posible que en el corazón de los líderes religiosos, del sumo sacerdote, pueda caber el tolerar el engaño, el tolerar ingresar a un complot para matar a una persona? Y saben,
A veces nosotros racionalmente sabemos lo que es bueno y lo que es malo, pero cuando nos dejamos llevar por ciertas emociones, como el odio, como la envidia, como la codicia, nos quedamos nublados y podemos llegar a hacer cosas que no haríamos en circunstancias normales. Cuidado, cuidado. Nuestra única mira tiene que estar en el Maestro. Él no nos va a fallar. Los líderes religiosos nos pueden fallar. Es lamentable cuando algunas personas abandonan su fe, abandonan la iglesia de Dios porque un líder religioso falló. Los líderes religiosos son hombres con defectos, con emociones, con ambiciones y pueden fallar, como sucede aquí. Están allí para tramar con engaños, miren, con engaño. ¿Y qué decían? No durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Estaban calculando en qué momento dar muerte a Cristo. Jesús tenía clara su misión, los líderes religiosos tenían clara su misión. Cuando uno retrocede en el tiempo, cuando Dios llamó a Aarón para ser el primer sumo sacerdote, ¿cómo es que él hacía lo que Jehová le pedía que haga? Hacía su voluntad. Lamentablemente eso sucede en las instituciones. Al principio tenemos claro la misión, luego se va tergiversando. Luego esa institución va saliéndose del camino. Si no está escrito, no lo acepte. Por más que un líder religioso le diga algo, si no está escrito, no lo acepte. Jesús es ungido en Betania. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, sucede algo que pone en evidencia el sentir de algunos discípulos. ¿Qué es lo que sucede? Se van a la casa del Simón el leproso, a quien Jesús había sanado de una terrible lepra, un fariseo. Este se consideraba discípulo, se había unido abiertamente con los seguidores de Jesús, pero no estaba completamente convencido del mesianismo del Maestro. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Otro evangelio dice 200 denarios. Demasiado dinero, como uno de los perfumes más caros que en la actualidad puede haber en el mercado. Este perfume era especial. Y todo ese tesoro, todo ese perfume sumamente valioso, carísimo, esta mujer lo derramó sobre la cabeza de Jesús. ¿Recuerdan la prioridad del joven rico? Jesús le dijo, vende todo y sígueme. Y se fue triste. Ahora esta mujer, todo su tesoro, lo derramó en la cabeza de Jesús para seguir al Maestro. ¿Y qué sucede? Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Juan dice que era Judas quien había dicho ¿para qué? Porque él era el tesorero. Y todavía Juan dice, es que este tesorero era ladrón. ¿Saben cuánto se roba al Estado en nombre del pobre, en nombre de los pobres? ¿Saben cuántas organizaciones se van creando y formando, organizaciones no gubernamentales en nombre del pueblo para beneficio de muy pocos? Siempre se busca como justificación al pobre, ¿no?
Siempre. Los pobres como pretexto. ¿Para qué se hizo esto? Los mismos apóstoles no veían más allá de lo que sus ojos les permitían ver. Por eso nosotros tenemos que aprender a ver más allá de lo que nuestros ojos nos permiten ver. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Al derramar este perfume muy costoso, dice Jesús que esta mujer hizo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Prioridades. ¿Quién es más importante? ¿Quién es el que ocupa el primer lugar en tu vida? Jesús no pone en duda nuestro deber para con los pobres, sencillamente afirma que hay obligaciones mayores que ese deber. Y aquí un breve paréntesis. Hay algunas iglesias que basan su trabajo en ir y ayudar al pobre. ¿Eso está mal? No, está muy bien. Pero la principal tarea de la iglesia es presentar el evangelio eterno. Nunca perdamos de vista. El ayudar al necesitado es algo que debemos hacer, pero la principal tarea es presentar a las personas a Cristo. Esa es la principal misión de la iglesia. Si tan solo se dedican a ayudar a los pobres y no presentan a Cristo, no están haciendo el trabajo completo. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Una vez más Jesús les habla a ellos, a sus discípulos, que va a morir, que va a ser sepultado y que va a resucitar. ¿Cuánta información sobre la muerte? ¿Y por qué Jesús reitera esto una y otra vez? Porque la muerte del Cordero Pascual, porque la muerte del Cordero de Dios era vital para nuestra salvación, era vital para el perdón de nuestros pecados. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Y qué es lo que había hecho? ¿Cuál es el gran ejemplo de esa mujer? El desprendimiento, el darlo todo a Jesús, el dar lo más valioso a Jesús. Así como la viuda pobre dio su última blanca, que era todo lo que tenía, esta mujer derramó lo más caro, lo más preciado en la cabeza de Jesús. No es tanto el monto que das. La importancia no está en la cantidad que das, sino qué te motiva a hacerlo. ¿Qué es lo que te motiva a entregarlo? Y esta mujer lo entregó porque estaba muy agradecida con Jesús, porque Jesús le había perdonado sus pecados, le había restaurado. La traición de Judas. Judas ofrece entregar a Jesús. Miren, presten atención a lo siguiente. La traición de Judas se da en circunstancias en las cuales podríamos decir de que las profecías se estaban enmarcando hacia la muerte de Jesús. Jesús mismo dice, versículo más adelante, es necesario que se produzca esto, pero el problema es por quién se produce. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregar. Judas, el más preparado de entre los 12 apóstoles, es el traidor.
Judas había avanzado en una dirección tal que estuvo llegando al punto del no retorno. Y con esta traición, Judas atraviesa del punto del no retorno. ¿Qué es el punto del no retorno? Es aquello que sucede en nuestra vida cuando ya no podemos retroceder para nada, no podemos cambiar los acontecimientos, ya no podemos volver al lugar donde hemos estado, ya no podemos volver al lugar anterior a todo lo que teníamos. Es imposible. ¿Y es imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible, siempre y cuando el ser humano quiera. Recuerden, siempre y cuando el ser humano quiera. Dios no hace nada por el ser humano cuando éste no quiere. Judas vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Zacarías 11:12 habló acerca de esta traición. Todas las profecías se fueron cumpliendo una tras otra al pie de la letra. Se fueron cumpliendo. Y eso es una vez más la evidencia de que la palabra de Dios es inspirada. De que la Biblia no es un libro más, no es un libro cualquiera. Judas fue avanzando hacia el precipicio. Como mencionamos anteriormente, Juan dice que él, como tesorero de los apóstoles, era ladrón, se apoderaba de las cosas. La mira de Judas no estaba en la misión de Cristo, la mira de Judas estaba en su misión. Y suele suceder eso. Hay personas que entran a la iglesia por diversos intereses, no por encontrar a Dios. Y eso es trágico. La institución de la cena del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? ¿Dónde? ¿Dónde lo preparamos? ¿No? El jefe de familia tenía la responsabilidad de hacer los arreglos para la celebración de la Pascua, así como tenía a su cargo todas las otras funciones religiosas de la familia. En cierto sentido, era el sacerdote de la familia, siendo espiritualmente miembros de la familia de Jesús. Y en este caso, Jesús era el que lideraba este grupo y le preguntan: ¿dónde quieres? Y él le dijo: id a la ciudad a cierto hombre. Con seguridad que Jesús les dio el nombre de la persona, pero aquí Mateo pone a cierto hombre, no pone el nombre. Se habría olvidado el nombre, no le llegó la información, pero a cierto hombre. Porque Jesús conoce perfectamente a cada una de las personas. Y decidle: el maestro dice. Una vez más nos encontramos con Jesús haciendo algo que nos sorprende, ¿verdad? Él mismo se invita a almorzar, él mismo manda a traer un pollino y no importa ¿no? ¿Quién es el que es su dueño? Y si te dice algo, el maestro lo necesita, y ahora manda a sus discípulos y dicen: vayan a tal lugar, a tal persona. El maestro dice: mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. No dice: ¿me permites tu casa para poder celebrar? No dice: a ver, podría ser en tu casa. No, en tu casa celebraré. Así como le dice a Zaqueo: baja Zaqueo, hoy día voy a almorzar en tu casa. Es interesante la forma como Jesús se conducía. En tu casa celebraré. Y ellos fueron y prepararon la Pascua. Hicieron como Jesús les mandó. Prepararon la Pascua como Jesús les dijo. Y esta es una reacción, una respuesta que debemos nosotros siempre imitar. Hacer las cosas como el Señor nos pide que hagamos. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Esta declaración es interesante. Llegó la noche y se sienta a la mesa con los 12.
Esto ocurrió el jueves de noche, en las primeras horas del día 14 de Nisán. Los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Jesús anuncia quién le va a traicionar. ¿Recuerdan la segunda vez cuando Jesús habla sobre su muerte y su resurrección? Jesús dice: el Hijo del Hombre va a ser entregado, va a ser traicionado. Y ahora vuelve a tocar el tema, dice: uno de ustedes me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo? ¿Por qué cada uno preguntaba: ¿soy yo? A veces nosotros no somos conscientes de quiénes somos, no nos conocemos. A veces nosotros podemos creer ser tal cosa, pero cuando se presentan las circunstancias, somos distintos. Y empiezan a preguntar: ¿soy yo, Señor? ¿Te conoces? ¿Sabes cómo reaccionas en determinadas circunstancias? ¿Cómo reaccionas cuando las cosas se complican? ¿Soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Jesús les habla claramente. Miren lo que va a suceder. Yo voy a meter mi pan en el plato, y el que lo haga, ese es. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Las profecías se cumplen una tras otra. Hay muchos que suelen decir: bueno, la suerte de Judas estaba echada. Ya estaba escrito que Judas sería el que traicione. No es cierto. No es cierto. Porque cada uno elige qué cosa hace y qué cosa no hace. Cada persona elige. El libre albedrío lo ejercemos nosotros individualmente. Se levantaría uno que traicionaría, pero ay de aquel. El hecho de que la inspiración hubiera predicho la traición de Judas de ningún modo lo disculpa de su responsabilidad personal en este asunto. Dios no lo había predestinado para que entregase a su maestro. La decisión de Judas fue una elección deliberada. Él fue donde los sacerdotes, él lo ofreció, él recibió el dinero. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Judas quedó evidenciado. La traición fue puesta al descubierto. Pero saben, cuando atravesamos la línea del no retorno, todo está dicho. En pocas palabras, se ha cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esa persona ya no siente necesidad de rectificar nada. Y aquí encontramos un claro ejemplo de lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Judas ha ido, ha recibido 30 monedas para entregar a Jesús. Ahora Jesús lo pone en evidencia, y a pesar de ser puesto en evidencia, él no retrocede. Ya no importa qué razones le den, ya no importa qué se le diga. Eso suele suceder en nuestra vida. Cuando nos empecinamos con algo, nos digan lo que nos digan, lo vamos a hacer. Y lamentablemente aquí estaba en juego la vida de Judas. Y mientras comían, tomó Jesús pan, y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ahora Jesús deja
en claro el simbolismo de su cuerpo y su sangre. Evidentemente el pan era sin levadura, el de la Pascua. Y bendijo, dice, bendijo y lo partió. Algunos han sugerido que Jesús pudo haber pronunciado la bendición judía: bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del mundo, que haces producir pan de la tierra. Y dice, este es mi cuerpo, que simboliza su cuerpo. Jesús está estableciendo lo que nosotros hoy en día conocemos como el servicio de comunión. El pan sin levadura es símbolo del cuerpo de Cristo. Y al final Jesús dice, esto lo van a hacer ustedes de tanto en tanto hasta que lo volvamos a celebrar en el reino. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ese jugo de la vid, así como el pan es sin levadura, sin fermentar, ese jugo también es sin fermentar. Porque el fermento es símbolo de pecado. El pan era sin levadura y este era un jugo, el fruto de la vid, pero sin fermentar. Y Jesús establece el nuevo pacto. Recuerden qué es el pacto. El pacto es Dios, nuestro Dios, nosotros, su pueblo. Ese es el pacto. Y ahora queda sellado ese nuevo pacto con el sacrificio de Cristo. Y aquí Jesús anuncia algo más. No lo beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día. ¿Qué día? Cuando esté con nosotros. Volveremos a tomar del fruto de la vid. Volveremos a celebrar el servicio de comunión en la presencia de nuestro Señor. Ese será el día en el cual se vuelva a servir ese fruto. Y ese servicio de comunión, como dice posteriormente Pablo en su carta a los Corintios, lo vamos celebrando de tanto en tanto, recordando y anunciando. Recordando el sacrificio de Cristo y anunciando su segunda venida. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Siempre la alabanza acompaña los cultos. Siempre la alabanza acompaña el servicio de adoración. Jesús anuncia la negación de Pedro. Así como quedó evidenciado la traición de Judas, en estos pasajes quedan evidenciados la negación de Pedro. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Escrito está. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Jesús pronunció estas palabras de advertencia y de amonestación mientras él y sus discípulos comenzaban a descender o ascender hacia el valle del Cedrón. Todos se van a escandalizar. Y una vez más les anuncia, voy a resucitar. Voy a morir, pero voy a resucitar. Zacarías 13:7 anunció que se heriría el pastor y todo el rebaño sería dispersado. Las profecías cumpliéndose una tras otra en el ministerio de Jesús. Y una vez más el anuncio de la resurrección.
¿Por qué no caló este anuncio de la resurrección de Jesús en la mente de sus seguidores? Mientras Jesús iba diciendo esto, Pedro le dice: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. En muchas ocasiones Pedro habló en nombre de los otros discípulos. Aquí parece haber hablado por su propia cuenta. A veces somos rápidos para hablar, a veces somos rápidos para decir las cosas. Por eso Santiago dice que debiéramos ser tardos para hablar, pero rápidos para escuchar. Pedro fue rápido para hablar, pero muy tardo para escuchar. No entendió el mensaje. Y Jesús le dice: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Queda evidenciado, me vas a negar. Pero tal parece que Pedro no tomó en cuenta estas palabras de Jesús, que le dice: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos te pueden fallar, yo no te voy a negar. Cuán poco sabían los discípulos de las circunstancias que pronto los rodearían. Nosotros tenemos ciertas ideas de cómo reaccionaríamos en determinadas circunstancias, pero cuando se presentan esas circunstancias de apremio, angustiantes o desesperantes, nuestras reacciones son diferentes a lo que pensábamos. Y por eso necesitamos ser cada vez más dependientes del Espíritu Santo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Jesús ora en Getsemaní. Una vez más Jesús toma a Pedro, a Juan y a Santiago, los hijos de Zebedeo, y se aleja con ellos. Estos 3 formaban un círculo muy íntimo de Jesús, como ya hemos visto en los capítulos anteriores. Pero aún estos 3 que formaban parte de ese círculo íntimo, que habían sido los testigos de la transfiguración de Jesús, no pudieron acompañar a Jesús en estos momentos más difíciles. Comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Jesús, como un ser humano como nosotros, estaba lleno de emociones. Estaba cargado de emociones, y la tristeza embargó su corazón. La angustia embargó su corazón. Él sabía que dentro de 2 días iba a morir, ¿verdad? Así había anunciado, y ahora solo faltaba un día. Él sabía que moriría. Se llenó de tristeza. Somos seres emocionales. Podemos llenarnos de tristeza, de miedo, de angustia o de rabia, de cualquier emoción, pero hemos de seguir adelante. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mi alma, mi ser, mi persona, yo. Recuerden que es eso lo que significa alma. No tenemos un alma, somos un alma. Está muy triste hasta la muerte. Quédense conmigo y velad. Oren, acompáñenme en oración. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esa copa es una expresión bíblica comúnmente empleada para representar las experiencias de la vida, ya sean buenas o malas. Esa copa, en este caso, era el sacrificio que estaba a punto de hacer. A pesar de todos los sufrimientos y las terribles tentaciones con las cuales Satanás atormentaba a Jesús,
Él se sometió sin dudas ni vacilaciones a la voluntad del Padre. Su perfecta sumisión a Dios proporcionó un perfecto ejemplo para que nosotros lo imitemos. Y le dice: yo quisiera que sea esto de forma distinta, pero hágase tu voluntad. Nosotros también muchas veces queremos que las cosas sean de forma distinta. Queremos que las cosas sean mucho más suaves, mucho más llevaderas para nosotros. Pero al final siempre hemos de someternos a la voluntad de Dios. Y Jesús nos deja ese ejemplo. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu a la verdad está dispuesto. Velad. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros velar? Nos cuesta mucho. Una hora. Miren el tiempo que había pasado orando Jesús. Pero ellos estaban cansados. Estaban con los ojos, dice que se los cerraban. Velad y orad. Era tiempo de orar. Hay tiempos en los cuales hemos de descansar, dormir, y hay tiempos en los cuales necesitamos orar. ¿Por qué dice? Porque la carne es débil. El espíritu está dispuesto, es decir, las facultades superiores de la mente están dispuestas, como dice Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Pero la carne, las tendencias y los deseos naturales que son estimulados por los sentidos. Carne, ese término muchas veces representa la naturaleza inferior del hombre en sus diversos apetitos y deseos. Es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Otra vez, ¿qué dice? Hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. No podían acompañar en estos momentos críticos en la vida de Jesús, en su ministerio. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. 3 veces Jesús le dice: pasa de mí esta copa, no hay otra forma de hacer. Y las 3 veces Él dice: hágase según tu voluntad. Nosotros podemos querer que un ser querido se sane, nosotros podemos querer que el Señor haga milagros en nuestra vida, pero siempre cerremos nuestra oración con un: hágase tu voluntad. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Llegó la hora. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Llegó la hora. Siempre Jesús ha hablado de la hora. Las cosas de Dios se hacen en el tiempo que Dios ha establecido. De la misma manera será con la segunda venida de Cristo. Él vendrá por segunda vez cuando llegue la hora, no antes ni después. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Judas, aquel que había atravesado del punto del no retorno, a pesar de ser evidenciado, a pesar de que Jesús le dijo: tú eres, él ya no escuchó razones, él siguió adelante. Eso sucede cuando nosotros también atravesamos de ese punto sin retorno. Ya no hay razones que valgan, porque nos hemos cerrado a todo. Y eso espiritualmente se conoce como la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué hace Judas?
Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Miren, Jesús le dijo: tú eres. Lamentablemente, Judas había sellado su destino eterno. Sus ambiciones terrenales pudieron más. A pesar de haber sido un privilegiado, a pesar de haber sido llamado por el Señor, a pesar de las promesas para los apóstoles, él decidió elegir lo terrenal y no lo celestial, no lo espiritual. Jesús lo puso en evidencia, pero él no hizo caso, lo ignoró, siguió adelante. Y enseguida, dice, se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. El beso de Judas. Como se suele decir, ¿no? El beso traicionero. Y de esa manera, Judas selló su traición. De esa manera, Judas puso fin a su vida. Judas ya era un muerto viviente. Poco después se ahorca Judas. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. El término que utiliza Jesús para quien le traiciona, para quien lo está entregando a los enemigos, es realmente aleccionador para nosotros: amigo, compañero, socio. Mateo registra esta respuesta de Jesús: amigo. De esa manera Jesús trataba. Recuerden que él fue quien enseñó: hay que amar al enemigo. Y a Judas le dice: amigo, ¿a qué vienes? ¿Qué rostro habrá puesto Judas? Pero el hecho es que su traición fue consumada. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. El otro evangelio dice que fue Juan, no Pedro. Pedro fue quien quitó la oreja a Malco. ¿Y cuál es la reacción de Jesús ante esta reacción de Pedro? Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Ya Jesús le había dicho anteriormente a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque no ves las cosas de Dios. ¿Cuánto le costó a Pedro entender el sentido del evangelio, el sentido de la misión? Le costó mucho. Hasta este último momento él seguía viendo las cosas terrenales, no había puesto la mira en las cosas celestiales. Creía que con una espada podía defender al maestro. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Tú crees? ¿Tú crees que no tengo un ejército a mi disposición? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? ¿Cómo se va a cumplir? ¿Cómo entonces el Cordero de Dios va a morir? ¿Cómo es que se va a pagar el precio del pecado? ¿Cómo? ¿A cuántos nos cuesta entender el Evangelio como le costó a Pedro? ¿A cuántos? Isaías había hablado del Cordero que fue entregado y llevado al matadero. Jesús mismo les habló acerca de su muerte. Pero Pedro aún no entendía. Jesús tenía clara su misión y cumplió su misión a pesar de la tristeza, a pesar de los temores. Él cumplió su misión porque había venido para buscar y para salvar. En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces
Todos los discípulos, dejándole, huyeron. Todos. Las escrituras se cumplieron una a otra. Y ese cumplimiento de las escrituras en la primera venida de Cristo es la garantía de que se van a cumplir para con la segunda venida de Cristo. Todos lo abandonaron. Todos se fueron. Tal como lo profetizó Zacarías. Arresto de Jesús. Jesús ante el concilio. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, esos que habían armado el complot con engaños, con mentiras. Allí estaban reunidos esperando a su víctima, esperando al Mesías. Allí estaban. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Pedro, miren Pedro, con sus dudas, con sus ignorancias de las escrituras, de las verdades, pero siempre siguiendo al maestro, siempre. Aún en estas circunstancias, había perdido de vista cuando fue evidenciado de que su negación se produciría ese día. Pero él seguía a su maestro, con muchos peros, con muchas lagunas, con muchas cosas oscuras que aún no entendía. Él seguía a su maestro. ¿Tienes dudas? Sigue al maestro. Pronto se van a esclarecer tus dudas. ¿Tienes peros? Sigue al maestro. Pronto se van a esclarecer tus peros. Para ver cuál sería el fin. ¿Cuál sería la sentencia? Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Falso testimonio. Los que debieran hablar con un escrito buscaban falso testimonio para acusar y condenar a muerte a un inocente. Así de cegados podemos estar las personas cuando nos dejamos llevar por intereses particulares. Y estos hombres estaban más preocupados en su posición que en el Evangelio. Eran líderes religiosos, pero en el fondo simplemente buscaban su beneficio personal. Y buscan mentiras. Mira qué tanto se puede caer, qué tanto el ser humano puede descender. Y no hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Sacan de contexto lo que Jesús había dicho. Jesús se estaba refiriendo al templo del cuerpo, y en especial a su resurrección con referencia a la expresión 3 días, tal como Juan lo esclarece en su evangelio. Pero aquí, este falso testimonio fue tomado como una evidencia para condenar a muerte a Jesús. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada que testifican estos contra ti? Hay momentos en los cuales es mejor callar. Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Te conjuro. Ante este conjuro Jesús no podía quedar callado. Uno puede quedar callado, como dice aquel dicho, ante palabras necias, oídos sordos, pero cuando la verdad es puesta en entredicho, entonces sí, el silencio se rompe. Entonces sí, el silencio no tiene lugar. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo.
A ellos se refiere Apocalipsis 1:7 cuando dice que todo ojo lo verá, y aún los que lo traspasaron, los que lo juzgaron con testigos falsos, los que lo condenaron con mentiras. Jesús debía morir, pero ay de aquel por quien viene todo eso. Y ahora Jesús anuncia la venida del Hijo del Hombre. Dice, a la diestra del poder de Dios. Aquí nos da a entender que en la segunda venida de Cristo viene también el Padre, viene el Espíritu Santo, vienen todos. Apocalipsis dice que habrá silencio de media hora en el cielo, como que el cielo queda completamente vacío, nadie queda. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Rasgó sus vestiduras. La ley mosaica, mire, la ley mosaica prohibía que el sumo sacerdote se rasgara los vestidos. Levítico 10:6, Levítico 21:10, porque sus vestimentas representaban el perfecto carácter del Mesías. Según esta ley, Caifás se había descalificado para desempeñarse en los deberes de su sagrado oficio. Sin embargo, las leyes rabínicas permitían que el sacerdote se rasgara las vestiduras cuando oía a alguien que blasfemaba. Una vez más, la ley de los hombres en lugar de la ley de Dios. Según la ley divina, este debía morir. Era parte de las leyes ceremoniales. Y dice, blasfemia, blasfemia. ¿Qué os parece? Respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Encontraron la justificación para condenar a muerte a un inocente. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Se vino la turba. Profetízanos, Cristo. Emplearon este título no para reconocerlo como el Cristo, sino para ridiculizar a Jesús por la respuesta que había dado al solemne juramento del sumo sacerdote. Hay ocasiones en las cuales se calla, pero cuando las verdades son puestas en entredicho, debemos de hablar. Y ahora, lo que había Jesús anunciado, que sería maltratado, escarnecido, se cumplió una a una. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Miren, la primera negación de Pedro es de lo más tranquilo. No sé lo que dices. Lo negó calmadamente. Veamos ahora la segunda negación. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí, también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Pedro se fue alterando. La primera respuesta calmada. La segunda respuesta ya con juramento. ¿Y cuál es la tercera? Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre, eres como ellos, te pareces a ellos, hablas como ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. En esto consiste la reacción del ser humano. Nuestra emocionalidad nos va llevando hasta que nos ofuscamos y podemos hacer cosas que no haríamos en otras circunstancias. La primera respuesta, no lo conozco. La segunda respuesta, un tanto alterado, tuvo que jurar. Y la tercera respuesta, comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este. Completamente alterado. Y Pedro negó tal cual había sido evidenciado por Jesús. No había tomado en cuenta las palabras de Jesús, pero cuando oyó el canto del gallo,
ese canto del gallo le recordó lo que Jesús había anunciado. Qué terrible, ¿verdad? Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Pedro salió y lloró amargamente. El que había quedado evidenciado ante Jesús sintió dolor. El otro que quedó evidenciado, Judas, él no lloró. Él, dice las Escrituras, que se quitó la vida, se ahorcó. ¿Con qué perla te quedas de estos 75 versículos? Quizás con las decisiones erradas que llevaron a Judas al punto del no retorno, o con las decisiones erradas de Pedro, pero que si bien es cierto, era impulsivo, que si bien es cierto, hablaba a veces de más, no perdió de vista al Mesías. Aún en los momentos más difíciles fue tras el Maestro. Aún cuando Jesús iba a ser juzgado injustamente, fue tras él. Aún cuando negó a Jesús 3 veces y el canto del gallo le recordó que se había anunciado su negación, él siguió con la mirada puesta en el Maestro. Sintió dolor. ¿Cuánto tiempo le duró este dolor? Dice la palabra que Jesús se encargó de sanar esa herida. Así como él lo negó 3 veces, Jesús le preguntó 3 veces si lo amaba, y Pedro le aseguró que le amaba. Y ese amor quedó evidenciado cuando él muere, sacrificado por su fidelidad al Señor. Que Dios te bendiga.